Estimados amigos, estos diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario, y hoy vamos a platicar de derecho laboral. Tenemos un experto que va a conversar con nosotros de este tema. No se vaya. Bien, pues como comentamos en la introducción de este programa, el día de hoy vamos a hablar de derecho laboral, un tema que en los últimos tiempos ha estado en boga, ha tenido modificaciones, ha modificado incluso algunos de los conceptos que teníamos desde nuestra Constitución, que data del siglo pasado. Pero bueno, esta adaptación, esta ley reglamentaria sufre constantemente modificaciones en beneficio de los trabajadores. Y hoy tenemos un experto que nos va a platicar de este tema, el licenciado Samuel Trujillo Garzón, a quien le agradezco mucho que nos acompañe. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, es un placer que me dé usted la oportunidad, doctor Jaime Alberto. Gracias, gracias por estar con nosotros. Y en los últimos tiempos se han modificado las condiciones laborales, ha habido algunas modificaciones importantes, ya vimos lo de las vacaciones, se está gestando un cambio incluso en la jornada laboral y todo esto está contenido en una ley reglamentaria del artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo, y precisamente me gustaría que hoy nos enfocáramos en este tema, en las relaciones individuales de trabajo, en todo lo que rodea el concepto. Si nos pudiera platicar, ¿qué es el derecho laboral? ¿Qué derechos contempla para los trabajadores de nuestro país? Claro. Mire, el 123 constitucional, como usted lo decía, doctor, tiene dos apartados, apartado A y apartado B. El apartado A es el que regula las relaciones obrero-patronales en general, regulada por la Ley Federal del Trabajo. Y el apartado B es el que regula las relaciones entre los trabajadores al servicio del Estado para con reglamentada por la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado. Pero más que nada nos interesa a nosotros el apartado A, ya el artículo 100 del artículo 123 funcional. Sí, la relación individual de trabajo establecida en el artículo 21 nos dice que se va a entender por relación individual de trabajo cualquier acto que le dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Y contrato individual de trabajo es cualquiera que sea su forma de innovación, es por virtud del cual una persona presta también a otra un servicio mediante un pago, que es el salario, pero con la diferencia, ¿verdad? Dice el mismo artículo que tanto la relación individual, o sea, verbal o por escrito, producen los mismos efectos jurídicos ante terceros. Partiendo de esa base, pues aunque no haya un contrato por escrito, sí trae repercusiones, implicaciones jurídicas, que muchas veces los patrones, por lo que usted quiera, desconocimiento o por falta de tiempo, no hacen un contrato. Y es un medio pues, de defensa cuando hay un conflicto laboral, ¿no? Y aquí, Entonces, aquí habría sí, que, me gustaría que algunas precisiones. sí, Esta ley reglamentaria, decíamos, del artículo 123, viene de 1917, periodo posterior así a la es, Revolución, es una disposición de corte social, es una constitución también de corte social en donde pues, se abusaba antes de esto de los trabajadores, se sigue abusando, por supuesto, ¿no? Esto creo que no se ha modificado mucho a través del tiempo, pero desde su origen la Ley Federal del Trabajo ha sido una ley que los patrones se suelen quejar, vamos a entrecomillar esta expresión, se suelen quejar de este proteccionismo a veces excesivo en favor del trabajador. Y el artículo 18 habla de un principio, el principio indubio pro operario, que en caso de duda siempre se va a resolver en favor del trabajador. Y esto que nos está platicando usted de que tanto la prestación del servicio como el contrato del trabajo producen los mismos efectos, no es a veces en exceso una protección en favor del trabajador. Siempre se dice el trabajador es débil, el patrón es el fuerte, sin entender que a veces claro. las empresas son empresas pequeñas, no siempre esto ocurre así.
Pues para mí que sí debe haber una equidad, como usted lo dice apropiadamente. El artículo 18 habla de lo del dubio pro operario, ¿no? Que todo lo que no esté escrito se hará a favor del trabajador, lo cual también a veces es injusto. ¿Por qué? Porque muchas veces el patrón, ¿verdad? Con los elementos que tiene, ¿verdad? Algunas veces se ve obligado, pues, si no actuar de mala fe, a tener también algunos elementos que va a ocupar a su favor. Dicho sea de paso, pues a veces los hacen, cuando ingresan, los hacen poner su propia renuncia y eso no está bien, ¿no? No es equitativo. Pero si el trabajador a veces engaña al patrón y por cualquier circunstancia se sale del trabajo y manifiesta que es un despido injustificado. Ese despido injustificado pues implica que ya también con las nuevas reformas ya desaparecen las juntas locales o federales de conciliación y arbitraje y se tienen que dirimir ante los tribunales laborales, ya sea de competencia local o competencia federal. La ganancia ahí yo considero que es más que nada la oportunidad que el patrón tiene pues de llegar a un arreglo si verdaderamente es que hubo el despido o también alegar que definitivamente no lo hubo, ¿no? Y tratar de conciliarlo, pero muchas veces ambas partes no quieren ceder, entonces ya se va a la demanda ante estas nuevas autoridades, que son tribunales laborales. Vuelvo a repetir, de competencia local o competencia federal. Y ahí sí ya es un nuevo tratamiento de este procedimiento en donde un juez va a resolver al respecto. Y es importante que se sepa que, pues ahora sí que ambas partes tienen que aportar elementos de prueba para que el juez determine, ¿verdad?, si es a favor del patrón o si es a favor del trabajador. Y lo cual también implica, pues, tiempo, un poco engorroso, pero sin embargo, considero que ya hay un poco más justicia y sobre todo quitar, ¿verdad?, pues aquella cuestión, ¿por qué no decirlo, verdad, ampliamente, de las juntas locales o federales, en donde hay cierta inclinación a veces a meter cosas chanchullos en estas autoridades y favorecer a los intereses que, pues según haya, ¿no?, ya sea al patrón o al trabajador. Entonces, yo creo, para mí, ¿verdad?, como abogado, lo que me ha dado resultado, pues que un abogado no es nomás ir a pelear, sino también ser un negociador, ser un intermediario para que se solucione el conflicto y salga lo más pronto posible, se libere al patrón y se libere al trabajador y ambas partes ganen, doctor. Para mí sería, pues es una cosa buena, ¿no? Esta nueva reforma. Y lo Sí, cual creo que está dando, pues, buenos resultados, ¿verdad? Desde mi punto de vista particular y profesional. sí, claro, se está conformando una nueva manera de Sí, conciliar, porque así es. finalmente hay un proceso conciliatorio previo al proceso judicial, al proceso jurídico, antes de llegar a los tribunales. Me parece que eso puede llegar a simplificar. Finalmente estamos construyendo un nuevo modelo de justicia laboral, me parece, está en pañales totalmente, Sí. están comenzando a darse los primeros casos, y bueno, pues esto tendrá que irse desarrollando y forjando a través del tiempo. Pero antes de llegar a eso, nos platicaba relación de trabajo y contrato de trabajo y Ajá, decía que producen los mismos efectos jurídicos, pero ajá. para que exista esta relación de trabajo, para que se pueda formalizar a través de un contrato de trabajo, se tienen que dar ciertos elementos, tanto la relación de trabajo como el contrato de trabajo derivan de Ujú. una subordinación que establece la ley. ¿Qué significa esta subordinación, que es la que precisamente identifica la relación laboral de otro tipo de relaciones, como podrían ser las relaciones independientes? ¿Cuándo podríamos hablar de que hay una relación laboral por subordinación y cómo Ujú. diferenciarla de una relación independiente? Que muchas veces hay una línea muy delgada en donde a veces se violan derechos laborales y a veces incluso autoridades, y no fiscales, por sí de seguridad social, tratan de pintar relaciones laborales donde no las existen. ¿Cómo podríamos identificar que hay una relación laboral? Bueno, por el simple hecho, como usted lo dice, de la palabra subordinación, es que uno como trabajador, ¿verdad?, preste sus servicios personales subordinándose a las órdenes de un patrón, ¿verdad?
ya sea un jefe inmediato, y ¿verdad?, va a acatar dichas órdenes, va a tener órdenes precisas, va a tener una jornada laboral y va a tener también, pues, por ende, un salario. Que en muchos casos, pues como no lo ponen por escrito, ¿verdad? Esto se presta ya sea a favor del trabajador y en contra del patrón. Por eso a mis clientes sí les digo que mínimo tienen que tener, pues, el contrato individual de trabajo. Ya posteriormente, ¿verdad?, ayudaría a tener un reglamento interior de trabajo, que no se requiere que haya sindicato ni haya gran número de trabajadores. Con que haya 2 o 3, se puede registrar ante las autoridades laborales ese reglamento. Pero bueno, la subordinación es la prestación del trabajo personal a otra persona, donde hay órdenes, hay horario y hay una serie de condiciones de trabajo. O sea, también hay, hay que acatar esas órdenes y el trabajador las tiene que llevar a cabo y durante un tiempo determinado, que es en el momento en que está prestando sus servicios hacia el patrón. Con eso es Claro que, suficiente para mí que hace la relación individual de trabajo. Y el claro que contrato, es la formalización, claro, claro, claro. sí, ya el contrato pues ya es la formación, pero sí es importante que ambas cosas, ¿verdad?, tienen las mismas repercusiones jurídicas ante terceros. Sí, de Claro, acuerdo a incluso hay precedentes judiciales, ¿no? Que definen claro, que la relación de mando es lo que precisamente establece la subordinación. A partir del nacimiento de esta relación laboral, uh-huh, finalmente estamos hablando de relaciones entre seres humanos, el patrón y el trabajador, y en esas relaciones y por diversos motivos o circunstancias que pueden presentarse en la vida de las personas, hay momentos en que esta relación que se presume continua, desde el momento en que se finca, pudiera suspenderse, son conceptos que a veces los manejamos indistintamente de forma errónea, pero hablando de la suspensión de la relación laboral, ¿cuándo puede darse una suspensión de una relación laboral? ¿Cuándo podríamos considerar que esto ocurre y qué consecuencias jurídicas tiene? claro. Se dice que hay suspensión de la relación de trabajo cuando el trabajador no presta sus servicios. Ahorita doy una serie de supuestos que establece la ley y el patrón no paga salarios. Esto es, no queda, digamos, terminada la relación, suspendida, como usted lo dice, pero dándose estas condiciones, por ejemplo, que tenga un accidente, por ejemplo, los trabajadores son muy dados, pues, a que tienen su equipo de fútbol, por ejemplo, y se van a jugar los fines de semana, ¿verdad? Pues sufre algún percance el trabajador, se lesiona una pierna, por lo general, ¿verdad? Acude al Seguro Social, ahí va, le van a dar una incapacidad, no por riesgo de trabajo, sino por enfermedad general, el cual, ¿verdad?, únicamente obliga al Seguro Social a pagar del cuarto día en adelante. Los 3 primeros días no lo paga el patrón, ni tampoco lo paga el Seguro Social. Otra condición podría ser que también exista una enfermedad contagiosa, no sé, que tenga viruela, por poner un ejemplo, ¿no? También va al Seguro Social, se va a atender, pero también ahí va a haber una suspensión. Claro, está obligado el trabajador también a avisar al centro de trabajo y va a llevar la copia que le corresponde al patrón para que se justifiquen esos días. Entonces ahí es donde va a quedar suspendida. O también sea el trabajador denominado para un puesto de elección popular, por ejemplo, ¿verdad? Ahí va a quedar suspendida. Puede ser diputado, puede ser senador por 3 o 6 años. Todo ese tiempo la relación queda suspendida. Pero una vez terminando ese mandato constitucional, pues tendrá que regresar a sus labores. Y si el señor no avisa y no hay, digamos, asistencia, pues con que tenga 4 faltas es una causal para rescindirle su relación individual de trabajo, su contrato individual de trabajo, ¿verdad? Esa sería la suspensión, en donde el Ok, entonces patrón... entenderíamos que en la suspensión hay un cese momentáneo temporal de la relación Sí, laboral, sí, sin obligaciones del trabajador de prestar el servicio y sin ajá, obligaciones del patrón de pagar por ese servicio. claro. Así es, y no hay problema.
Pero una vez que se termine esa situación, se reanuda y si no acude el trabajador, entonces sí proceder, definitivamente. ¿Sí? ¿Es Sí, correcto? procederá bajo determinados procedimientos legales, precisamente, Claro, que, establecidos en la Constitución. que precisamente nos llevaría a otro concepto que usted acaba de mencionar, la Ajá, rescisión de la relación laboral. ¿Cuándo claro. hablaríamos de la rescisión? O a qué nos referimos cuando hablamos de rescisión de la relación laboral? Cuando el trabajador también incurre en alguna serie de causales establecidas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, falta de probidad u honradez en contra del patrón, de sus representantes del patrón o de los familiares del patrón o de sus propios compañeros. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, pues robar, ¿verdad? Sustraer materia prima de la empresa, alguna serie de objetos de la empresa. Lógico que debe haber elementos objetivos de prueba por parte del patrón para que le rescinda. Esta rescisión debe hacerse por escrito y entregársele al trabajador. Si firma, qué bueno; si no firma, no hay problema, con dos testigos, pero avisar a la autoridad, en este caso al tribunal laboral, ya sea local o federal, de que se está rescindiendo la relación laboral por determinadas causales establecidas en el artículo 47. Y únicamente, ¿verdad? Por ejemplo, hay otra causal que quiero comentar que los patrones a veces no entienden, que son más de 3 días, más de 3 faltas injustificadas en un lapso de 30 días naturales. ¿Qué significa? Que si tiene 3 faltas, no lo podemos rescindir, lo podemos sancionar, disciplinar de acuerdo al reglamento interior del trabajo, si es que lo existe, pero no lo podemos correr. Pero si computa las 4 faltas, adelante, ¿no? Es una falta pues ya, de faltas injustificadas y por ende se procede a rescindirle. Pero ese aviso debe ser por escrito y firmado por el representante legal, no por el responsable de recursos humanos. Si tiene poder, adelante, pero si no tiene poder, también. Otra verdad causal puede ser revelar los secretos de la empresa, porque ya ve que ahorita en los contratos individuales se tiene que poner, ¿verdad?, el aviso de privacidad. ¿Por qué? Porque toda la información que maneja el trabajador pertenece a la empresa y no es del trabajador y no se la puede llevar. Únicamente él se va a llevar su expertise, su experiencia, pero no la información privada. Y por eso, sí, en el contrato individual debe incluirse una cláusula en donde contenga esto de la información que es propiedad de la empresa. Sí, claro, y estas causales de rescisión, y aquí me gustaría que nos ampliaran su Sí, experiencia al respecto. Platicado suena muy bonito. Mucha sí, gente, incluso a veces sin conocer bien del derecho laboral y sobre todo de la aplicación práctica de la parte contenciosa, dice, no, pues es bien fácil. Si falta una más de tres, que es lo que establece la ley, si falta cuatro sí, veces es causa de rescisión y ya, se rescinde la relación laboral. O si revela secretos, como usted mencionaba, causa de rescisión. O si roba, causa de rescisión. Y a veces el procedimiento no es tan sencillo porque no es como platicarlo, decirlo y opera de no, facto. sí, Hay que seguir procedimientos, hay un procedimiento claro, contemplado en el mismo 47, porque efectivamente, como usted comentó, cuando yo quiero rescindir una relación laboral, y le digo al trabajador, mira, te notifico, aquí está el aviso de rescisión de la relación laboral, pues evidentemente el trabajador ya como una práctica común, como un asesoramiento que todo el mundo conoce o como una práctica que no va a llevar, no va a aceptar que esa causal de rescisión le fue aplicable y no va a firmar su aviso de rescisión y entonces sí, nosotros tendríamos que seguir un procedimiento, un paraprocesal que se le llega a denominar, en donde tenemos que ir a la Junta y notificar así es. de este procedimiento. Y aún en esta circunstancia, porque la aplicación práctica suele distar mucho de lo que dice la ley, incluso, que no tendría que ser así, pero en la aplicación práctica, y lo sabemos, el trabajador va a decir, pues ese día yo no estaba, ese acto no lo cometí. Por ejemplo, una de las causales que también están contempladas en el 47 es estar en estado de ebriedad en el Ajá. centro de trabajo o bajo el influjo de enervantes. ¿Cómo acreditaríamos, por ejemplo, una circunstancia así
si después el trabajador puede alegar simple y sencillamente no es cierto, no ocurrió de tal forma, ¿no? Eh, Es como yo también a mis alumnos, ¿verdad? Les comento que si llega un trabajador al centro de trabajo con aliento alcohólico, pero yo como responsable del área de recursos humanos, pues no puedo determinarlo, tengo que llamar a un doctor. El doctor, ¿verdad? Sí va a emitir un dictamen en qué grado de alcoholicidad se tiene o de estupefaciente trae el trabajador, y en base a eso, con su receta, en donde viene su número cédula profesional y su nombre, sí puede darse. Y posteriormente, ante dos testigos, ¿verdad? Hacerse el aviso de rescisión, no más sacarlo y decirle, estás borracho, estás corrido del trabajo. Pues definitivamente no, como usted lo dice, hay procedimientos que muchas veces el patrón no los lleva a cabo. Le puedo comentar un caso práctico de una empresa, ¿verdad?, que asesoramos, es de que pues sí encontraron al trabajador que se llevaba cables y lo vieron y llamó a la policía, le tomaron fotos, pero nunca llevó a cabo el aviso de rescisión. Luego entonces, pues lo plantea como despido injustificado el trabajador, y es ahí en donde, ¿sí me escucha, Sí, claro, claro, doctor? sí lo sigo, perfecto. Este, entonces, es ahí en donde sí hace falta, ¿verdad?, que conozcan por lo menos en este pequeño taller que yo denomino taller práctico para personas que no son abogadas, pues decir todo este tipo de procedimiento para que puedan hacerlo jurídicamente y no tengan repercusiones ellos y tengan elementos de prueba ante la autoridad laboral, ¿verdad? Y así se da. Es, Sí, claro, que incluso a veces es un poco más complejo que eso, ¿no? Que sí, el sí, sí, aviso de sí. rescisión que no recibe el trabajador, que habría que presentar en la junta y muchos más conceptos que a veces nos parecen fáciles como patrón. Dice, está en Uh-huh, estado de ebriedad, llamo al médico y resulta que el sí, trabajador, además, en un derecho que puede ejercer, no se sí. somete, no se somete a un examen médico. Entonces, a la simple vista del médico no se podría juzgar ni determinar No, que efectivamente no, estaba en no, estado de no, ebriedad, ¿no? Es mucho más claro. complejo que eso. Pero bueno, hay ciertas circunstancias, ciertas características de la relación laboral que podrían quedar mejor cubiertas con un buen reglamento interior de trabajo, con ciertas Claro, condiciones y con ciertos procedimientos de control interno que a veces no implementamos ni siquiera los más básicos así es. y en eso coincido. Y después también otro concepto que a veces confundimos, ¿no? Y la terminación de la relación de trabajo. Ajá. ¿Cuándo se da la terminación de la relación de trabajo, Pues lo que licenciado? establece, de acuerdo al artículo 53, que establece cuando, por mutuo consentimiento, ¿cuál es el mutuo consentimiento? Cuando un trabajador pone por escrito su renuncia, ¿verdad? Y se le entrega a la persona encargada de personal y esta pues la recibe. Yo les digo que siempre lleven una copia para que les firmen de recibido y ya se supone que está dada, vamos, la baja voluntariamente. O también cuando la muerte del trabajador se da, pues ya ahí ya no está el binomio patrón-trabajador, ¿verdad? Otra, por incapacidad manifiesta mental o que ya no pueda seguir desempeñando sus labores el trabajador. Por ejemplo, nuestro país pues es un país que sufre mucho del problema de la diabetes. ¿Y qué es la diabetes? Que definitivamente, ¿verdad? Ya se les van minando las fuerzas, se va consumiendo el cuerpo humano y pues a veces ya no tienen ni el 51% que habla la ley para seguir prestando sus servicios. Entonces, el patrón, una vez sucedió en el caso concreto de mi padre, que en paz descanse, me mandaron a llamar de la empresa y me dijeron, mira, ya tu papá ya no puede seguir trabajando, pero no lo voy a liquidar. Está bien, le digo, pero definitivamente, ¿verdad? ¿Cuántos años lleva de tiempo trabajando? 13 años, le digo, y durante ese tiempo les quedó mal en algún trabajo. No, no, papá siempre fue muy trabajador. Pues por lo menos consideren la prima antigüedad. Me queda claro que deben ser 15 años, pero ahorita, ¿verdad? Pues definitivamente 13 años, pues es algo. Y yo le solicité, toqué, ahora sí que las fibras humanas, doctor, porque muchas veces el patrón también tiene que sentir eso. Y sí, gracias a Dios sí le dieron la Claro. oportunidad de pagarle la prima antigüedad y una gratificación extra. Y yo me di por bien servido y no demandamos y estuvimos en paz. Y mi papá se sintió pues a gusto que su hijo lo ayudara, ¿verdad? Pero Claro, muy sí, bien.
Maestro, estamos por terminar. Me gustaría una última reflexión. Sí, Comentábamos algo, ha habido cambios importantes, sobre todo en esta administración a las disposiciones laborales. sí, Desapareció la subcontratación, el ajá, cambio de modelo a esta justicia laboral ahora a través de tribunales ex profeso, pero también ha habido otros cambios, como el cambio a las vacaciones. Parece que se viene una reducción a la jornada laboral. sí, De repente parecen grandes logros para el sector de los trabajadores, pero también son grandes retos para el sector empresarial. claro. ¿Cuál es la expectativa? ¿Más aguinaldo, menos trabajo, los mismos costos para las No, empresas? ¿Qué va a pasar? ¿Se van a crear más empleos con esto? ¿Cuál es la expectativa que usted tiene del sector definitivamente laboral? sí repercuten los costos del patrón, doctor. ¿Por qué? Porque pues al reducir la jornada de 48 a 42, pero va a ser paulatina, doctor. Definitivamente es lo que está todavía en discusión, cada 25 de junio, de julio, no tengo así el dato preciso, pero se va a ir reduciendo 2 horas, o sea, el siguiente año, estamos en 48, sí, sería 46, el otro año sería a 44, el siguiente año a 42, hasta llegar a las 40, para que sea paulatino y no le pegue así de momento al patrón, como, ¿verdad? Yo asesoro también a 2 patrones, dice, pues a mí me va a repercutir, licenciado. Sí, le digo, pero va a ser paulatino. Esto es importante y también que el trabajador entienda que definitivamente si va a tener pues ese logro de ir reduciendo, pues que también se aplique en cuanto a incrementar la productividad, porque pues ahora sí que hay que ponerse la playera. Si no se la pone, pues nada más están esperando puros beneficios y nada de poner de su parte, ¿no? Para que también los patrones pues puedan operar. Eso es en cuanto a la jornada. En cuanto al aguinaldo, todavía está en discusión. O sea, usted sabe que el proceso legislativo es que pasa primero por la Cámara de Diputados y después de senadores y luego por las legislaturas locales de las entidades federativas mínimas, por 17 debe estar aprobado. Si no, nada más ahorita, pues son ahora sí que proyectos, doctor, no son, ¿verdad?, aprobaciones. Es lo que le puedo decir, que todavía Sí, están claro, en proyecto. yo estoy de acuerdo en esa parte, estoy de acuerdo también en la otra, en donde pues el proceso de aplicación será paulatino, poco a Sí, poco, pero pues finalmente se van a ahorcar, pero poquito a poco, ¿no? Entonces, al final sí, del día es un proceso complejo y sí, algo que rescato de lo que mencionó es, pues, sí, efectivamente, para que esto opere y sea en beneficio de todos, creo que también tendría que haber un incremento en la productividad de los trabajadores correcto. que optimice, ¿no? Hay muchos espacios que no son precisamente los más propicios en la productividad de los trabajadores y creo que esto tendría que mejorar en conjunto para que todos podamos estar mejor. ¿Alguna última reflexión que quisiera hacernos? Estamos a punto de cerrar, Pues licenciado. Le más agradezco que mucho que nada, nos haya ¿verdad? acompañado. Que el binomio, para que sea, digamos, justo, pues ambos deben de reflexionar, porque muchas veces los trabajadores quieren recibir, pero también no da. Y el patrón también debe de entender que pues, somos seres humanos y que también a veces nos cansamos, pero también esperamos un poquito más, ¿no? Entonces, pues debe haber esa combinación. Por eso también es muy importante el ambiente laboral, doctor. Definitivamente, en un Claro, centro de trabajo, ya sea pequeño, mediano, grande, el ambiente laboral cuenta mucho y ahí también el área de recursos humanos tiene bastante responsabilidad. Si no lo sabe criar, entonces constantemente va a tener, ¿verdad?, ausentismo, va a tener problemas internos, pero si tiene motivación, no de dinero, a veces una palmadita en la espalda, se lo digo yo como trabajador que fui, ¿verdad? Definitivamente es importante que el patrón también vea eso, ¿verdad? Apapachar un poquito al trabajador, reconocerle su trabajo y que es parte, es un ser humano, no es parte de la maquinaria, doctor. claro. Ese me... Maestro, pues, yo, pues le agradezco mucho que nos haya acompañado y pues, lo invitaremos a que nos siga acompañando y aportando sus conocimientos en pro de la investigación, del conocimiento, del desarrollo de nuestro país. Muchas gracias y a todos los que nos acompañaron en esta emisión de Diálogos Fiscales. Los esperamos la próxima semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, muy amable.
Thank you.